O cuatro en cámara, no los quiero molestar, aunque me encantaría verlos. Cuando ok, o me digan esperamos unos minutos más. Bueno, ¿cinco? ¿Vuelvo en cinco? Como quieran. Dale, entonces son y 35. Les propongo arrancar. Bárbaro. Entonces, arranquemos. Primero con mi admiración por esta etapa de la vida en la que están trabajando y aprendiendo y dándose. Así que no nos conocemos con todos, nos cruzamos ahí de vez en cuando en el pasillo. Saben que cuentan con cada uno de nosotros y en particular conmigo para lo que necesiten, siempre. Por ahí arrancamos. En segundo lugar, la semana pasada, eh, ¿se acuerdan que hablamos de dolor y delirium en cuidados paliativos? No sé si alguno se quedó con alguna pregunta o algo abierto, si tuvieron algún paciente esta semana, algo que les haya recordado lo que charlamos la semana pasada, algo para comentar. Bien. Vieron que yo soy de preguntar y tratar de entrar en diálogo un poquito con ustedes, así que estaría bueno que es más divertido. Si viene alguna pregunta, más entretenido. Les prometo que hablemos, no quiere decir que nos vamos a alargar. Voy a tratar de terminar como el otro día, si podemos, antes de las 7 menos cuarto, si les parece, que eso no impida que podamos entrar en diálogo. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a hablar de dos temas, cuidados de fin de vida y sedación. Entonces, lo primero es aclarar que cuidados paliativos no es un equipo solamente para el final de la vida. A esta altura creo que ya deberían saberlo, pero por si acaso, cuanto más tempranamente un equipo de cuidados paliativos entre en contacto con un paciente y una familia, a veces durante meses antes de morir o a veces incluso años antes de morir, nosotros acompañamos durante años a veces a pacientes con enfermedades muy avanzadas, de avance lento, pero bueno, nos asocian siempre al final de la vida, obviamente, pero no solamente cuidados paliativos es fin de vida, aunque ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuanto más tempranamente conozcamos al paciente, más vamos a poder ayudar y mejor va a ser el trayecto del final de la vida porque más vínculo y más confianza con esa familia vamos a tener. Si yo llego cuando quedan 3 días antes de morir, la familia no me conoce, el paciente no me conoce, el vínculo es más difícil, nada, se ayudará, pero el recorrido se hace mejor cuando llevamos más tiempo compartido. Entonces, para mí es importante entender que el final de la vida no es un evento, ¡pum!, se murió, sino que es un proceso, un recorrido, que en un momento un paciente y una familia empiezan a hacer. Cuando aparece una metástasis, cuando la quimioterapia ya es paliativa, cuando hay más debilidad, es un recorrido que uno va haciendo con el paciente y con la familia. Es un momento histórico. De repente uno se va acostumbrando un poquito a que la gente se muere. Dejá de acostumbrarte cuando le toca a algún familiar tuyo, cuando le toca a uno de los nuestros, ¿eh? Pero es un momento histórico, es alguien que hoy no está, hoy está y mañana no está. Dejó de estar sobre la faz de la tierra, perdón que lo diga a lo bruto, pero es un momento histórico, es un momento único de, nada, obviamente de ese paciente y de esa familia. Entonces, bueno, somos parte de un momento histórico de la vida de la gente. Además de somos médicos, estamos de guardia, estoy en la residencia, estoy en nuestro hospital, no conozco a esta familia, pero bueno, ser consciente de que somos parte de un momento histórico, así como es el obstetra. Yo tengo 5 hijos, me acuerdo de mi obstetra, no me lo voy a olvidar nunca, porque sacó a mis 5 hijos, estuvo en momentos históricos de mi vida,
vos, si estás acompañando a alguien que está en el final de su vida, sabe que vas a ser parte de la historia de esa familia. Eh, y por último, el final de la vida ha sido, deberíamos poder cuidar con este detalle y ternura a quienes están al final de la vida. Entiendo que no es lo mismo, pero de esa manera tratamos de trabajar. Esta es la música de fondo de un equipo de cuidados paliativos. Más allá de todo lo técnico que vamos a hablar ahora, esto es lo que hay detrás. No acompañamos a la gente a morir, sino a vivir hasta el final. Entonces, bueno, ahora nos vamos a centrar en lo técnico, en lo que van a necesitar ustedes en un de clínica cuando alguien está muriendo, ¿ok? Pero dejo como esta música de fondo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en el final de la vida? Síntomas de últimos días, Jesús. Antes se hablaba de agonía, a veces nosotros en la historia clínica evolucionamos paciente en agonía. Agonía se asociaba siempre a las últimas 48 o 72 horas de la vida. ¿Qué es lo que pasa en las últimas 48 o 72 horas de la vida? En general lo que uno ve, vamos a pararnos en el paciente paliativo, ¿sí? El paciente paliativo, ¿sí? En general oncológico avanzado, lo que vamos viendo es una debilidad progresiva que se viene instalando semana a semana. Vos vas viendo que semana a semana el paciente tiene una debilidad cada vez mayor. Esta debilidad primero era mes a mes, después semana a semana, después cada 72 horas y después hay una debilidad que es día a día. El paciente podía pararse solo, ahora ya no logra pararse solo. El paciente podía sentarse solo, ya no logra sentarse solo, hasta que en un momento ya no logra girar más solo en la cama. Esa debilidad progresiva tenés que reconstruirla cuando mirás para atrás. Y vos viene un paciente con una enfermedad oncológica avanzada y tenés que preguntar al paciente, contame cómo estaba hace un mes. Y bueno, ya venía cada vez más débil, ¿eh? Ya venía, o sea, no es una intercurrencia esto de que se está por morir. A veces están por morir, está bien, porque están chocados, están perforados. Yo me refiero al recorrido que hace habitualmente un paciente con una enfermedad que avanza. Debilidad progresiva semanal, diaria. Instalan el trastorno de glutorio, pierden la capacidad de tragar. Cuando vos le das, el otro día me pasó con un paciente, bueno, que falleció, creo que estaba en la 417. eh, Tenía franco trastorno de glutorio. Le dabas a tomar un sorbito de agua y enseguida tosía, se empiezan a broncoaspirarse con los líquidos. Es típico de los últimos 2 o 3 días de la vida. Hay que sentar al paciente cuando vos lo ves extremadamente débil y hacerle tomar un sorbito de agua, porque eso es un dato más de cercanía de la muerte. Hablamos que el sensorio alternante, el delirium de fin de vida, lo mencionamos la semana pasada. Vamos a ver que en los últimos 2, 3, 4 días de vida aparece delirio. Obviamente van cambiando los signos vitales y para nosotros hay un dato esencial que es el del pulso. El que entre con nosotros a un cuarto de una persona que está en fin de vida se va a dar cuenta que enseguida vamos al pulso. Y yo los desafío a que una persona, si estás acompañando a alguien oncológico avanzado, todos los días le tomes el pulso. Vos me dirás, sí, lo hago, pero a veces no lo hacemos. El pulso en los pacientes en fin de vida, cada día, nada, pierde un poquito más de fuerza, al punto que yo a veces diagnostico que alguien se está por morir solamente por el pulso, porque hay pacientes que están con cierto grado de vigilia, todavía en el final de la vida y todavía te responden y te contestan, pero les tomás pulso y el pulso está indetectable. A veces es el pulso el dato de que se mueren 2, 3, 4 horas. La mayoría de los pacientes están con sensorio alternante, dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Pero si vos vas tomando el pulso día a día, vas a ir viendo cómo pierde fuerza. Obviamente se van hipotensando, empiezan a orinar menos, o sea, el cuerpo se va apagando de a poco, ¿no? Empiezan a ponerse oligoanúricos, ya dejamos de cuantificar un poco esos volúmenes. ¿Qué son los estertores respiratorios? Vamos, chicos, ¿qué son los estertores respiratorios? ¿Alguien, pónganme la manito al menos en la pantalla, ¿alguien alguna vez escuchó estertores respiratorios? Sea, nos ha pasado con varios pacientes en fin de vida que tienen este mal manejo de secreciones y se escucha como ese ruido cuando respiran de que están moviendo alguna Exacto, secreción. exacto. Estertores respiratorios son secreciones altas, ese burbujeo en la garganta del paciente que puede estar vigil, acostado o dormido, y te acercás y escuchás un cro, 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 cro que te da ganas de aspirarlo, ¿viste? Que decís, bueno, a ver.
Aspírenlo. Los estertores respiratorios son un dato de los últimos 48 horas de la vida también. Tiene estertores respiratorios, tiene pulso débil, sensorio alternante, es un paciente oncológico avanzado y viene con una debilidad progresiva en el último mes, probablemente esté en el final de la vida. Es un dato enorme. A veces lo mismo, diagnosticamos fin de vida por estertores y no es que hay que aspirarlos. En general tratamos de evitar la aspiración en estos pacientes. Después vamos a ver qué hacemos con ellos. Bien, a ver si pasa. Bueno, desde lo respiratorio puede haber cambios en la mecánica respiratoria. ¿Están ahí? Sí, sí, también notamos eso a veces que empiezan con las apneas, que eso nos prende por ahí también un poquito. Exactamente, empiezan a tener cambios en la mecánica respiratoria y uno se lo anticipa a los pacientes. Aparecen los estertores y empiezan o con una respiración más superficial o empiezan a aparecer apneas, ¿sí? Pausas respiratorias o están taquipneicos. Bien. Como decíamos, debilidad, trastorno de glutorio, cierta indiferencia, ya hace rato que no tienen ganas de comer, aparece la incontinencia, es muy común la RAO por la postración y a veces por los opioides, como decíamos, hay que ir a buscarla y habitualmente ya han dejado de comer y esa caquexia tumoral. El dolor por encamamiento, no es tanto el dolor del cáncer, sino apenas le moves una piernita, lo girás en la cama y a veces dejamos de rotarlos con la frecuencia que los rotábamos antes, porque el principal dolor se lo provocamos nosotros al moverlos, de tan adelgazados y caquéticos que están. Hipotensión, oliguria, livideces desde el punto de vista cognitivo, somnolencia, delirium de fin de vida, como hablábamos. Bueno, y, eh, y hay como digamos, como hay intangibles que tienen que ver con lo espiritual, que a veces tratamos de trabajarlo en las últimas semanas de la vida, que tiene que ver con esa necesidad de cerrar, de despedirse, en fin, que es un poquito más invisible, pero es parte de lo que trabajamos. Entonces, este estudio lo que muestra es cuáles son los síntomas que aparecen en los últimos 0, 2 o 4 días de la vida. Fíjense que cambios urinarios, apneas, death rattle son los estertores de fin de vida. Cambios en el pulso radial. Evidentemente va perdiendo el pulso. Ustedes miran, bueno, no nos está diciendo nada raro. Bueno, pero hay que ir a tomarles el pulso igual. Eh, ¿Algún comentario, alguna pregunta? Siempre en estos pacientes es muy importante lo que dice acá en el cuadro amarillo, es valorar el estado previo del paciente, porque esto es muy común de la guardia. Llega un paciente a la guardia en mal estado general, como decíamos el otro día, oncológico avanzado, metástasis hepáticas, cerebrales y confuso, hipotenso. Bueno, pero la semana pasada se bañaba solo, ok, tiene mucha enfermedad, pero quizás ahora está infectado, quizás ahora está con edema cerebral y hay que ponerle corticoides, o sea que siempre ir un poquito para atrás para terminar de definir si alguien está realmente en fin de vida o tengo alguna intervención para revertir o mejorar alguno de los síntomas que el paciente trae y no es fin de vida, ¿no? Uno de los temas importantes de esta diapo es diagnosticar que alguien se está muriendo. Esto que parece básico es un problema porque a veces no diagnosticamos la muerte y cuando no diagnosticamos la muerte seguimos haciendo cosas. Seguimos interviniendo, seguimos pidiendo estudios, seguimos haciendo tomografías, seguimos pidiendo endoscopías porque, ¿sí? Entonces, me ha pasado varias veces que en terapia intensiva nos llaman para ver un paciente, para seguir haciendo cosas y en realidad yo les digo, miren, se está muriendo, frenemos acá, ¿no? Entonces, es interesante la idea de diagnosticar la muerte para hacer lo que hay que hacer. Bien. ¿Está por ahí? Sí, sí, Bueno, esperen que yo los perdí. ¿Sigue la pantalla o se salió? Está la pantalla, ¿no? sí, se ve la pantalla, pero no en modo presentación. Se ve Bien, como... me había ido. Ahí vuelvo. Bárbaro. Entonces, obviamente hay mucho del cuidado al final de la vida que tiene que ver con la enfermería. La enfermería entrenada, la verdad que
hace la diferencia, no solamente porque maneja los síntomas como los podemos manejar nosotros, y porque saben muchísimo y tienen una sensibilidad exquisita para el final de la vida, porque pasan muchas más horas con los pacientes que nosotros, sino porque además eh, pueden brindar esto que a veces nosotros lo pasamos por alto. Entonces, cuando una enfermera venga a pedirles ayuda y les llame la atención algo de lo que está pasando en un paciente en el final de la vida, no dejen de escucharlas, porque ellas pasan muchas horas con ellos y nada, y perciben y anticipan lo que puede ser necesario. Entonces, evidentemente, alguien que está en el final de la vida, vamos a adecuar, vamos a sacar los monitores, vamos a tener que hablar con la familia, vamos a privilegiar, ¿no? Obviamente que esté, bueno, controlaremos los signos vitales, hay cosas que dejamos de hacer, dejamos de hacer análisis, bajamos los volúmenes de la alimentación si la está recibiendo, la suspendemos. Bueno, hay cosas que nos ponemos de acuerdo y evidentemente vamos retirando si ya sabemos que alguien está entrando en los últimos 3 o 4 días de la vida. Una situación clave es hablar con la familia y explicarle a la familia lo que está pasando. La familia en ese momento más que nunca necesita información, información anticipatoria. Por un lado la familia y por otro lado el paciente. En general los pacientes saben lo que está pasando, hay que darles lugar a que ellos puedan preguntar incluso en medio de su debilidad las dudas que tengan, las necesidades que tengan. Eh, y en la medida que podemos, sobre todo a la familia, anticiparles lo que va a ir viniendo y lo que vamos a ir haciendo. Cuando uno anticipa las cosas se viven con más tranquilidad. Lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de delirium. Cuando vos le decís a una familia, bueno, es probable que esta noche se inquiete, se desoriente, se quiera bajar de la cama, no te asustes, avisanos. Bueno, esa familia va a vivir con un poquito más de serenidad. Es probable que empiece con apneas, es probable que empiece a respirar rápido, es probable que la presión empiece a estar bajita, que esté más dormido, que en algún momento le cueste tragar. Uno va haciendo todo ese camino informativo, ¿no? Con la familia y le anticipás lo que viene, entonces bajan un poco la ansiedad. A veces te preguntan cuánto tiempo queda, sobre todo las familias, y tratamos, cuando podemos, si bien no es matemático, tratamos de dar ciertos márgenes. Probablemente nos queden, a veces, bueno, uno dice, bueno, nos quedan un par de días por delante, y eso a veces, por más que entristece a las familias, los tranquiliza, porque saben que esto no va a ser eterno. Imagínense ver a tu familiar en tan mal estado general y saber que esto puede durar meses es desolador. Entonces, a veces uno trata de, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda para también aprovechar que vengan los que no vinieron, para que se puedan decir, para que puedan despedirse las cosas, para que puedan despedirse entre ellos, para que puedan firmar papeles? A veces hay papeles que hay que firmar, auto 08, cosas que si tuvimos más tiempo con ese paciente y con esa familia, mejor. Fuimos preparando todo eso, pero si no, a veces hay que acelerar un poco en todos estos temas. Despedidas, reencuentros, sobre todo cuando hay hijos chiquitos. ¿Eh? Bien, y tratamos de responder todas estas preguntas. ¿Tiene dolor? ¿Escucha? ¿Me siente? ¿No me siente? ¿Le falta el aire? ¿Tiene sed? ¿Tiene hambre? ¿Cuánto tiempo falta? Un poco lo que decíamos antes. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario, algo que les haga acordar? La pregunta que casi siempre me pasó de escuchar es eso de si escucha ya cuando está claramente sedado y todo eso, siempre están con esa duda de si escucha y eso, la parte por ahí de tener dolor, de falta de aire, sabemos explicarlo un poco más y qué responder. Pero bueno, muchas preguntas son difíciles de contestar cuando estamos ahí de guardia. Y creo que esa de si escucha y si siente que estamos ahí, eso lo suelo escuchar bastante. Y nada, o ¿Y sea, qué respuesta te sale en ese momento? ¿Qué te sale y qué le sale al resto? ¿Cómo le respondes? Por experiencia de haber escuchado a los superiores con los que estuve previamente de guardia, me quedó más la frase de decirles que, o sea, que no tenemos una certeza científica para decirlo, pero que todo lo que ellos piensen que le pueden decir y estar, que creemos que sí que le va a servir al paciente. O sea, como que de alguna manera creemos que sí, pero que no lo podemos contestar con certeza científica, digamos. Totalmente. La invitación es a que acompañen, que no dejen de decir lo que tienen para decirle con suavidad, al oído, a veces incluso sin palabras, porque es un momento muy espiritual, como de el cuerpo está débil y parece que no escucha, pero es un encuentro espiritual entre ellos. ¿Eh?
Entonces, los invitás a que no dejen de decir con delicadeza, no es que a los gritos, ¿viste? Y hablándole, son momentos donde necesitamos que la habitación logre una calma, donde bajás un poco las visitas, ¿no? Que moderen los estímulos cuando alguien está un poco más adormecido y así, no hay que ir a estimularlo mucho. Pero bueno, que no dejen de ocurrir esos microencuentros, como bien vos decías. ¿Alguna Bárbaro. pregunta más? Bien. Entonces eso tiene que ver con potenciar a veces lo no verbal, la caricia, la cercanía, generar un ambiente, a veces música, perfume, o sea, tratamos de que, nada, ese lugar sea lo más amistoso y hogareño posible. Bien. Siempre les explicamos lo que puede, sobre todo para la noche, que pueden pedir rescates frente a determinados síntomas. Entonces, vos me preguntabas, ¿escucha o no escucha? Y la otra pregunta común es, ¿le duele? Entonces, en general, cuando no, nada, el paciente, por más que estés sedado, dormido, si tiene dolor, arruga la frente, te hace gesto de dolor con su cara, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien relajado, sin cara de dolor, bueno, le asegurás que está tranquilito, al menos con relación al dolor. Cuando alguien está muy en el fin de vida, a veces más que entrar en grandes charlas, vas con preguntas sí, no. El paciente está dormido, pero sabés que te puede responder, ¿te duele algo? No. Ese no tranquiliza enormemente a la familia. ¿Te falta el aire? No. Son esas dos preguntas que ya desactivan muchos temores. Cuando el paciente está semidormido, pero te puede responder. ¿Te falta el aire? Sí. Bueno, ahí decidiremos si le ponemos la canulita, si necesita un rescate de morfina, en fin. Pero ir con preguntas muy, muy dirigidas, si no. ¿Necesitas algo? No. Entonces, no dejar hacer esas preguntas, no mucho más, porque a veces no pueden respirar mucho más, ¿no? No pueden responder mucho más, perdón. Entonces tenemos el paciente más bien adormecido, con pulso débil, hipotenso, con tendencia a la confusión, a veces confusión tranquila o a veces hiperactiva, como ya veremos. Y trataremos de aclarar a la familia, como decíamos antes, que vaya pidiendo rescates. Si dolor, pedirá un rescate. Si te parece que le falta el aire, avisanos, rescatamos de otra manera. Si se inquieta, se quiere bajar de la cama o lo ves nervioso, bueno, vendrán otros rescates. Como decíamos antes, incluir a la familia es clave, porque a veces nos resulta más fácil entrar a una habitación con alguien en fin de vida y mejor que no haya nadie, pico y me voy, pero en realidad si me encuentro a la familia, bueno, tendré que tener una charla, pero seguramente ayudará a que bueno, a que todo sea más fácil. Bueno, ¿cuál es el factor común de esta foto? ¿Qué ven ahí? Están todos sonriendo. Están todos sonriendo. Exactamente. Ella es Paz, es una mujer de 40, que estuvo internada un tiempo, tuvo un seguimiento largo acá en la Austral, no sé si la conocieron. Y esta foto es 2 días antes de fallecer en Usía. Acá están sus padres, su marido, un hijo, hermanos, sobrinos, en fin, el factor común es la sonrisa. Detrás de esta sonrisa hay un montón de cosas, síntomas controlados, estaba con su morfina ahí intermitente, está sin suerito, pero tiene su viendo venosa, charlas difíciles, decisiones tomadas, saber todo lo que está pasando, o sea, la gente logra sonreír sabiendo que se estaba muriendo porque las cosas fueron charladas, los síntomas fueron aliviados. Hubo un proceso que se recorrió hasta acá. Ella murió 2 días después de esta foto. Entonces, no siempre pasa esto, pero muchas veces pasa esto, de que lográs preparar, aliviar al paciente y a la familia. ¿Mm? Esto es parte de entender este momento como un proceso. Ella ya estaba con el pulso débil, lograba sonreír ahí, pero al ratito se te quedaba dormida, estaba hipotensa, en fin. Datos de... Y sin embargo ella pudo sacar esa sonrisa para la foto y salir un ratito con ellos. Entonces, describimos un poco signos y síntomas del final de la vida. En general tratamos de bajar los volúmenes. Saben que a veces mantenemos con alguien que está en el final de la vida, más la vía para mantener la vía que para hidratar. Y tratamos de no dar más de
500 centímetros cúbicos por día, porque los pacientes empiezan a manejar mal las secreciones, las estertores que hablábamos antes. Entonces, en general, bajamos todos los volúmenes y dejamos 250, 500 centímetros cúbicos por día, más que para hidratar, para mantener la vida y pasar medicación. Lo mismo, si está con una nutrición enteral y demás, bajamos o retiramos. Todo esto implica, evidentemente, charlas con la familia. Estertores, secreciones de fin de vida, iosina, que es la buscapina. Se puede usar en bolo una ampolla cada 6 horas, o se pueden poner 4 ampollas en infusión continua. Lo ideal es poner la iosina ni bien aparecen los estertores. Cuando vos ya escuchás un poquito de estertor, ese es el momento donde efecto anticolinérgico, la iosina va a ser más efectiva. Después, cuando está lleno de secreciones, va a costar un poco más. Y a veces, si bien tratamos de no aspirar, a veces es necesario una aspiración para ayudarle un poco a la iosina. Eh, y lo otro es lateralizar al paciente. Además de dar la iosina, levantás la cabecera y lo lateralizás. Cuando lo lateralizás, drena un poquito más la secreción. El estertor es más fuerte de vivir para la familia que para ellos. Cuando ya hay estertores, probablemente los pacientes ya no dimensionen o no perciban eso. Angustia más a la familia porque sienten que se pueden ahogar, que se están ahogando, que le falta el aire, que al mismo paciente, aunque parezca raro. Pero entonces, iosina para el manejo de los estertores, lateralizarlo y explicarle esto a la familia. Evidentemente, si el paciente tiene dolor, ya hablamos la semana pasada, la droga de elección es morfina. Si el paciente hace delirium, lo principal es diagnosticar el delirium, como dijimos el otro día. La gran confusión es confundir en el final de la vida dolor con delirium, y le duplican la dosis de morfina. En realidad lo que hay que hacer es serenar al paciente con alopidol o levomepramacina. ¿Se acuerdan las dosis? Era, o sea, la ampolla de Levomepra era de 12,5 y le dabas, perdón, de 25 le dabas media, o sea, 12,5. Y Alopi creo que era 2,5 ya lo 2,5, vi. sí. Exactamente. Entonces le van a dar un bolo de aloperidol por algoritmo, o si necesitas algo un poquito más sedativo, un poquito más inductor, de levomepromacina. Idealmente el delirium va a volver, o sea que en general o dejas fija la dosis de alguno de estos fármacos cada 8 horas, o ya le dejas una infusión continua con 25 de levomepromacina a pasar en 24 horas. Y hablas con la familia, ¿no? O sea, esto puede volver a pasar, se puede volver a inquietar. Bueno, manejo de los vómitos del final de la vida, el manejo de disnea. Quizá el paciente no tenía morfina porque no venía con dolor y empieza con disnea en el final de la vida por la caquexia, digamos, por la debilidad muscular. Ya no tienen esa capacidad torácica y empieza con disnea. Y entonces, además de la canulita de oxígeno, lo podemos rescatar con morfina por disnea. ¿Con cuánto lo rescatarían con morfina si necesita disnea? Si tiene disnea. En ese punto debe tener una dosis fija, lo rescataría con la mitad que tenga en ese momento. Bueno, supongamos que exactamente el rescate, si tiene una dosis fija, lo rescatás con la mitad, exactamente. Si no tiene morfina en ese momento y viene virgen de opioides y tenés que iniciar morfina, le das 2 miligramos. Obviamente, la palabra morfina, para la familia que no está acostumbrada, es sinónimo de nada. Están acelerando la muerte. Evidentemente, esto no acelera la muerte, viene a aliviar un síntoma, ¿no? Después lo vamos a hablar con sedación. En general, bueno, antitérmicos los que usemos. Yo acá menciono dipirona porque muchas veces en el paciente paliativo no tenemos vías endovenosa, vía endovenosa, y sí podemos usar la dipirona por vía subcutánea, pero podremos usar otro antitérmico si hace falta, ya que en la austral en general estamos con vía endovenosa. Profe, ahí la preparación Eh, de la dipirona subcutánea, ¿cómo sería? Porque la vez pasada teníamos un paciente, teníamos la duda y bueno, lastimosamente en la guardia y eso la colocamos intramuscular porque pensábamos, no encontramos que se pudiese ir subcutáneo. sí, en general le colocas una ampollita de dipirona en un sachet de 50 y lo goteás. Perfecto, gracias. Y subcutáneo perfectamente lo podés dar.
Em, entonces, yo acá les describo todas las drogas que se pueden usar por vía subcutánea. Acá en el Austral, en el hospital, usamos mucha vía endovenosa, pero históricamente en paliativos se usa la vía subcutánea. Fíjense que todas estas drogas se pueden usar por vía subcutánea. Un paciente puede transitar el final de vida en su casa con vía subcutánea recibiendo todas estas medicaciones. Los equipos de intervención domiciliaria de cuidados paliativos manejan sobre todo la vía subcutánea y pueden dar todo esto como lo hacemos en el hospital, aunque acá lo usamos más endovenoso, ¿no? Bien, entonces, en el final de la vida, si un paciente tiene convulsiones, bueno, por vía endovenosa acá tenemos más acceso al levetiracetam y demás por vía endovenosa, pero si está en su casa, o incluso si está acá y está en el final de la vida, podemos manejar una convulsión con un bolo de midazolam. Lo hemos hecho también acá. Hay veces que entramos casi en un paciente que está en final de vida, pero que además tiene convulsiones y a veces ya para emparejar los fármacos entramos por el lado del midazolam. Pero acá se los menciono de esta manera, sobre todo pensando en que se puede usar por vía subcutánea. Bien, entonces, delirium de fin de vida, síntoma muy común, ya lo hablamos el otro día, no vamos a volver a repetir, pero evidentemente le vamos a explicar a la familia que esto puede pasar, se lo confunde como dolor, como decíamos los otros días, siempre ir a buscar la RAO. Hay veces que llegan pacientes, es poco común, pero hemos tenido pacientes con bolos fecales porque, bueno, nada, hemos tenido que desimpactar bolos y esa era la causa de su delirium. El paciente que te dice hace 10 días que no va de cuerpo, bueno, a veces hay que ir a ver si no es esa la causa. Pero sobre todo retención urinaria, no confundirlo con dolor y aclararlo y hablarlo con la familia. El manejo creo que ya lo conversamos la semana pasada. Esto es lo que preguntábamos antes, disnea en el final de la vida. A ver, un paciente con disnea, sabemos que lo podemos rescatar con morfina. Un gran tema es, cuando están tan avanzados, es el tema de la CAFO o no CAFO, ¿no? Porque, bueno, llamás al kinesio, está con dificultad respiratoria y a veces vemos pacientes que bueno, que están más para iniciar una sedación o para manejarlo con morfina y una canulita que para poner CAFO. No sé cuál es la experiencia de ustedes. Siento que sobre todo la usamos cuando el paciente no está bien definida la limitación, que están como ahí iniciando la limitación o quizás recién llega de la guardia y bueno, está con esta insuficiencia respiratoria aguda y no está bien definido, no se sabe, no está la familia, entonces en esa condición, bueno, uno actúa y dice, ¿qué hago? Bueno, quizás ahí le pongo la CAFO. Bueno, la dificultad de la CAFO, está perfecta tu respuesta. La dificultad de la CAFO es que después es difícil retirarla, ¿no? Porque eh, hay veces que está bien indicada y sabemos que da un poquito más de margen a un paciente, sobre todo que vino infectado. Un paciente que vino con una neumonía puesta, le das 48 horas de CAFO y antibiótico, el antibiótico lo saca y lo ayuda a vivir un poquito más de tiempo. Hay situaciones en las que la CAFO es como un puente a seguir un poco más adelante, pero hay situaciones en las que, bueno, si no se pudo hablar, no queda otra, porque hasta hablar con la familia y terminar de tener claro el panorama, hay que hacerlo. Pero bueno, en muchas otras ocasiones quedan atados a una CAFO que fue innecesaria, ¿no? Como bien vos decías, muchas veces tiene que ver con la comunicación que hemos tenido con ese paciente, con la familia, si pudimos hablar con el especialista, en fin. Bien, entonces, eh, rescate de morfina, infusión continua de morfina para manejo de la disnea. En general, con 10 miligramos de infusión continua es una buena dosis, en infusión continua es una buena dosis para manejar la disnea del final de la vida y iré rescatando según haga falta. Hablamos del dolor la semana pasada, no vamos a suspender la medicación que el paciente venía usando. A veces usamos diclofenac o ibuprofeno o algún AINE cuando pensamos que en lo que en realidad hay es dolor por encamamiento, dolor posicional, no necesariamente es más morfina. El dolor por cama se lleva mejor con los antiinflamatorios que por una cuestión lógica. Y atención al globo vesical, lo vuelvo a repetir, pero es un problema de siempre. Estertores de fin de vida, hablamos de cúbito lateral
iosina, subcutáneo endovenosa cada 6 horas, explicar a la familia, tratarlo al inicio, sí, tratar de evitar las aspiraciones, pero bueno, si hace falta, hace falta. Bien. ¿Qué pasa en el final de la vida con los antibióticos? Porque sabés que está entrando el fin de vida, quedan 3, 4 días, te hace una fiebre y bueno, eh, siempre es una pregunta que nos hacemos. ¿Se está muriendo porque estaba infectado o se está muriendo y toca que se muera y un antibiótico no va a cambiar el panorama? eh, es un paciente en cuidados paliativos. Bueno, si le pongo antibiótico, voy a aliviarlo. El famoso tema de que aparece infecto también y opina que no, paciente paliativo no le pongamos antibióticos. Bueno, es caso a caso, evidentemente, ¿no? Hemos tenido pacientes oncológicos avanzados que uno dice, bueno, le pongo antibióticos porque en realidad no estaba muriente y si bien queda poco tiempo el disconfort asociado a la fiebre y el cuadro febril persistente y el delirium por la fiebre y la taquipnea por la fiebre. Y yo sé que quizá doy 1 o 2 días de antibiótico, alivio un poco ese cuadro infeccioso y doy confort al paciente. Entonces, a veces, bueno, por más que quede una semana, 10 días por delante, a veces uno decide dar el paso al antibiótico. Entonces, bueno, es un poquito caso a caso. Claramente, si quedan 24 o 48 horas de vida, probablemente me incline más por ir por el lado de la sedación que por agregar un antibiótico, que no voy a tener margen a que ese paciente mejore su función renal o su situación respiratoria, por más que use el antibiótico adecuado. Entonces, bueno, lo tendremos que charlar, pero no es blanco-negro, paliativos, antibióticos no, lo tendremos que charlar. Bien, se trata de evitar sondar al paciente, pero a veces no queda otra como hablamos y bueno, hasta acá traté de pasar puntualmente por algunos síntomas y fármacos del final de la vida. No sé si se les viene alguna pregunta, alguna duda, alguien que estén atendiendo ahora. Preguntas. No, creo que quedó todo muy claro. Bueno, bueno, entonces el desafío siempre es estar cerca, comunicados, cuando alguien está en el final de la vida, como decíamos los otros días, es uno de los pacientes más importantes de tu guardia, por más que sepas que se está por morir. De repente en tu cabeza es, no, bueno, es el que todos son importantes. Pero hay alguien que se está muriendo, entonces no digo que estés ahí todo el tiempo, pero que estés atento, ¿no? Eh, bueno, una pregunta muy habitual que nos hacen es cómo va a ser el final. Yo nunca sé cómo va a ser el final, pero hace un tiempo encontré este artículo que me resultó bastante, por lo menos que refleja, ahí se movió un poquito las letras, que refleja lo que ocurre muchas veces. En general, el recorrido usual es el del paciente que, bueno, va bajando despacito. Nada, van debilitándose poco a poco, van perdiendo el interés, van estando un poquito más somnolientos, hacen su cuadro confusional, pero uno logra con medicación poder serenarlo, trastorno de glutorio, bueno, y se van, yo diría que en general el 70% de los, no lo digo yo, lo dicen los estudios, el 70% de los pacientes hace este recorrido más usual, ¿no? Eh, y la mayoría de los pacientes estadísticamente fallecen de noche, o sea, por la noche y con este recorrido normal. Porque la familia te pregunta cómo va a ser el final. Y yo respondo esto, miren, habitualmente va a pasar esto. Debilidad, trastorno del glutorio, dificultad respiratoria, le pondremos un poquito de oxígeno, no va a sufrir, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un 30% que es el recorrido intranquilo, que es el más difícil, donde, y ahora vamos a hablar de sedación, donde en general en gente joven aparecen delirium hiperactivo, dolor de difícil manejo, aparece la disnea, aparecen otros síntomas, ¿no? Es el recorrido más difícil donde tenemos que dar un paso hacia la sedación. Pero bueno, a mí esto me sirve
como para intentar responderle a esas preguntas que a veces son no tan fáciles de responder. Un poco lo que decíamos antes, trabajamos para que, bueno, acompañamos a la gente a vivir hasta el final y parte de eso es eso, que las últimas 72 horas, 48 horas sean tan importantes y cuidadas, pero lo previo también. En UCIA se dan encuentros de este estilo, donde alguien puede estar poco a poco acercándose al final de la vida, pero acompañado de su gente. Pasan cosas como esta, como ustedes ya creo que han visto en otros momentos. Se dan matrimonios, gente que toma decisiones. Ella estaba sentadita ahí y se casó esa tarde. Ellos se casaron y esa noche hizo un delirium que fue de fin de vida. El día siguiente falleció. Todavía no nos podemos explicar cómo se dio todo tan rápido, pero evidentemente ella necesitaba llegar a este momento. Cerraron, se casaron, los casó el padre Eddie, y la mañana siguiente estaba con estertores y falleció. Así que bueno, estas situaciones a veces necesitan estos pasos, estas despedidas, estos cierres, o también unos vasitos como estos. Creo que había un Campari ahí adentro. En fin, que hacen a que uno se vaya acercando. Está con su oxígeno, está con su morfina, está con su suerito y también se toma su Campari. Bien. Em, Un ¿Alguna personaje esa pregunta? paciente. ¿Cómo? Un personaje esa paciente de la última foto. ¿Quién está hablando que ahí? No te vi. Raúl. Muy bien. Bueno, entonces hicimos un vuelo rápido por el final de la vida. Vamos a meternos rápidamente en lo que... ¿Quieren hacer 3 minutos de descanso? ¿Qué prefieren? Por mí ¿Seguimos? sigamos, sí, sigamos. Vamos. Entonces, otra foto más. Vamos a hablar un poco de sedación paliativa.